Bienvenidos a un nuevo encuentro de la serie de vídeos titulados El arte de desdramatizar nuestra vida. Todos hemos sido víctimas de los pequeños dramas que montamos, entre todos, ¿no? en la vida cotidiana, esos pequeños dramas repetitivos en nuestra convivencia con la pareja, en nuestro trabajo, con la familia, con los amigos, ¿no? Esos dramas que no nos aportan nada, son dramas tontos que no nos ayudan a nuestro crecimiento personal ni aportan a sacar lo mejor de nosotros. ¿Cómo podemos librarnos de esos dramas inútiles que nos roban tanto tiempo para ser felices, que nos roban tanto tiempo para poner nuestra atención en lo verdaderamente importante en la vida? Bueno, la propuesta de Educar Empoderando es una herramienta que denominamos el principio de transformación. Pero antes de hablaros de esta poderosa herramienta, el principio de transformación, que sería transformar el drama para que deje de serlo, lógicamente, es necesario que haga una introducción sobre cómo nació la mirada de crecimiento personal y de conciencia social y también de educación, Educar Empoderando. En Educar Empoderando es una mirada que no solamente es para docentes o educadores, sino que es para toda persona que comprenda que hay un momento que no puedes crecer más si no te enfrentas a los límites de tu propia educación. Educar Empoderando es pues una mirada educativa, de crecimiento personal y también de conciencia social, pues no podemos, hay también un límite en nuestro crecimiento personal, es cierto que al principio debemos dedicar mucho tiempo a crecer nosotros, ¿no? debido a nuestra propia educación, pero llega un momento que necesitamos también una conciencia social, necesitamos aportar a la sociedad para que nuestro crecimiento personal pueda continuar. Bien, ¿cómo podemos librarnos de esos dramas inútiles, ¿no? Todo empezó, la semilla de Educar Empoderando, todo empezó en la Facultad de Física, en el tercer año, en el tercer curso. Entonces, la carrera era de 5 años. Bien, todos deseábamos llegar al tercer curso porque es cuando nos iban a hablar, por fin íbamos a tener una asignatura sobre la que denominamos la física moderna. Básicamente, la física cuántica y la relatividad. Ya todos que estamos en física no solemos entrar en física por razones económicas, sino que hay una cierta vocación por el conocimiento, ¿no? Por el conocimiento profundo. Entonces todos en la asignatura de primero de carrera habíamos hecho una física general y se nos había dado un aperitivo de la física cuántica y de la relatividad. Sabíamos que su lenguaje era rompedor, muy diferente a la física clásica que tanto habíamos estudiado. Así que todos anhelábamos esa primera clase de física cuántica. Bien, entró el profesor, no lo habíamos tenido los años anteriores, no conocíamos nada sobre él, y nos sorprendió con esta pregunta. ¿Sabéis por qué se llama cuántica esta rama de la física? Bueno, aunque algunos tuviésemos una idea ya previamente, nadie se atrevió a decir nada, por supuesto. Bueno, esperó que se hiciese un profundo silencio y entonces respondió de esta manera. Se llama cuántica porque solo unos cuantos la entienden. ¡Ah! Todos estallamos en risas y sonrisas. Éramos unos privilegiados, ¿no? De poder estar allí. Bien, cuando nuestras risas, sonrisas, todo nuestro bienestar y satisfacción se hubo calmado y se produjo otro silencio, entonces nos sorprendió con lo siguiente. Dijo, entre esos cuantos que entienden la física cuántica, yo no me encuentro. ¿Ah? Las risas se tornaron preocupación. Un silencio de asombro, de perplejidad. El profesor no entiende la física cuántica y nos la va a enseñar. Bueno, el silencio se produjo de forma natural ante esa perplejidad. Entonces el profesor continuó el discurso. Dice, no entiendo la física cuántica y no me interesa entenderla. Más perplejidad. Porque cuando empezó a desarrollarse la física cuántica, algunos importantes físicos que trabajaron en ella vieron que realmente aportaba una nueva perspectiva que nada tenía que ver con la física clásica. Era un nuevo paradigma de la física y por ende de la ciencia. Entonces quisieron
dada esa profundidad, esa perspectiva, pensad, universos paralelos, agujeros negros, agujeros de gusano, una cosa puede ser a la vez onda y partícula. El ejemplo del gato de Schrödinger, una cosa puede estar viva y muerta a la vez. En fin, estaba claro que esa mirada iba mucho más allá que la física. Entonces trataron de encontrarles pues un razonamiento filosófico. Claro, también rompía con la filosofía clásica de alguna manera. Y algunos parece que pusieron en peligro su equilibrio mental. Entonces nuestro profesor decidió no arriesgar su equilibrio mental y dijo que se limitaba a estudiar las ecuaciones y los principios de la física cuántica, pero no quería entrar en las consecuencias filosóficas o psicológicas del mismo. Y dice que la mayoría de los físicos habían optado por lo mismo. Es fantástica la física cuántica, nos permite ver el universo de una forma única, nos trae grandes adelantos tecnológicos, pero la filosofía y la psicología dejémosla de lado. Os recuerdo que una de las cosas que trata la física cuántica es que el observador modifica lo observado, ¿no? Y claro, eso va contra la idea de la física clásica. Tú observas y tú no cambias nada en el universo, ¿no? Pero tú intervienes, sobre todo cuando entramos en el mundo subatómico y atómico de lo muy pequeño, que es donde la cuántica empezó a desarrollarse. Bien, se produjo en mí, ante esta respuesta, se produjo en mí una sensación de reto, eso es, porque yo he nacido con un espíritu científico, siempre he tenido una enorme curiosidad por conocer las cosas de mi entorno, la naturaleza del mundo, la naturaleza humana, siempre he tenido esa inquietud, he leído mucho. Entonces, claro, ahí había un reto que mi profesor y la mayoría de los físicos no habían recogido. Pues lo recojo yo. En ese momento no sabía cómo desarrollarlo, entonces cogí la semilla de ese reto y la dejé dentro de mí, esperando el momento oportuno. Bien, con los años me hice profesor de secundaria y enseñé física y matemáticas durante 24 años y ahí experimenté un crecimiento personal, me empezó a interesar el mundo de la psicología, del crecimiento personal, leí libros, fui a talleres, ¿no? Y entonces traté de introducir ese crecimiento personal en clase. Digo, hombre, esto es importante. Los alumnos en matemáticas se tienen que enfrentar con sus miedos, con sus vidas, con sus dudas, con su baja autoestima, por ejemplo, cuando las matemáticas no las entiendes. Entonces encontré todo un mundo interesante dentro de mis propias asignaturas para introducir el crecimiento personal más allá del temario, ¿no? Podríamos decir. Bien, yo iba introduciendo cosas como podía, utilizaba los conflictos en clase, muy importante, esos conflictos que a veces no aportan nada, ¿no? Pues digo, no, que aporten algo, que se conviertan en autoconocimiento. Bien, entonces vi, claro, me había quedado la idea clara de que en física había aparecido un nuevo paradigma científico con la física moderna. Entonces, en los libros que leí de crecimiento personal, me encontré que algunos comentaban que existía un nuevo paradigma para la humanidad, que repercutía en todos los conocimientos, en la forma de ser, en la forma de pensar, en la forma de sentir. Digo, hombre, ahí mi semilla empezó a germinar. Digo, a ver, la física ha hablado de un nuevo paradigma, aquí hablan de un nuevo paradigma de la humanidad, ¿por qué no juntamos las piezas, no? Y como físico digo, la física tiene una forma muy ordenada de ver las cosas, ¿no? De racionalizarlas. ¿Por qué no aplicar al crecimiento personal que habla de un nuevo paradigma? Que en el crecimiento personal se habla de un paradigma antiguo que algunos llaman dualidad, y se trata de trascender, ir a un nuevo paradigma, ¿no? Que nos va a aportar muchas más cosas al ser humano. Digo, ¿por qué no aportar esta mirada del físico para definir ese nuevo paradigma de una forma más científica y no como está en estos libros, darle una estructura mayor a este? Y así empecé a generar unos principios que yo denominé de ese nuevo paradigma frente al antiguo. Al tratar de definir ese nuevo paradigma, lo que fui comprendiendo es mejor el antiguo paradigma, ese paradigma de la dualidad, que es el que de alguna forma comprendí, es el que nos lleva a dramatizar la vida. Cómo las personas, en vez de disfrutar los unos de los otros, en vez de sumar nuestras perspectivas, nuestros logros, nuestros dones, tendemos muchas veces a destruirnos, a enfrentarnos. Véase las guerras, ¿no? O sea, hay algo más absurdo que las guerras. Entonces, el ser humano tiene suficiente inteligencia para no empezar guerras. Entonces el problema es que había un paradigma, una forma de pensar psicológica dentro de nosotros
que parecía que había estado siempre en la historia de la humanidad, que nos llevaba a enfrentarnos los unos a los otros. Era nuestra forma de pensar. Había que romper ese paradigma. Entonces me inspiré en la física. Entonces me di cuenta de lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre la física clásica y la física moderna? ¿No? Por ejemplo, en la gravedad. Para Newton, dice, hombre, vio la anécdota de la manzana, ¿no? Dice, hombre, la luna está ahí por la misma razón que cae la manzana, ¿no? Dice, hay una fuerza de la gravedad. Claro, su gran logro es que por vez primera se hablaban de fuerzas invisibles, no había una cuerda que la transmitiese, ¿no? Entonces introduce un concepto importante. Pero el concepto de fuerza es un concepto intuitivo. Si una manzana cae, intuitivamente, por nuestra experiencia a través de nuestros sentidos, es que hay una fuerza que la arrastra hacia abajo, podríamos decir. Por lo tanto, hay un sesgo científico en la teoría de la gravedad de Newton, y es que tiene que existir una fuerza para que algo se mueva y se acelere, ¿no? Perfecto. Pero es que llega Einstein y muestra que no es necesario que haya una fuerza para que la gravedad actúe. Y entonces él, en vez de hablar de fuerzas invisibles, ¿no?, de la fuerza de la gravedad, habla de la deformación del espacio y del tiempo. Claro, son teorías, no son verdades. Pero el alcance de prescindir de la idea de fuerza e introducir la de espacio y tiempo como causantes de la gravedad, de los movimientos y las aceleraciones que provoca la gravedad, era un salto enorme que provocaba perspectivas que llevarían a grandes descubrimientos. Es decir, la ciencia ya ha cambiado su perspectiva radicalmente en el caso de la física. Desde la física de Newton a la relatividad es un cambio brutal, y también pasa con la cuántica lo mismo. Es decir, el cambio de paradigma para los físicos es una cosa normal. La hemos vivido y la comprendemos. Se trata de ahora llevar a todo el campo del conocimiento de las relaciones humanas la existencia de un nuevo paradigma que entre sus dones nos va a aportar el desdramatizar la vida. No perder el tiempo en dramas tontos que nada nos aportan y que nos impiden entendernos y progresar en el amor, en la comprensión, en la felicidad y en tantas otras cosas, ¿no? Bien, yo os quería presentar aquí el principio de transformación. Yo me di cuenta que en ese antiguo paradigma, en esa dualidad, una de las cosas que causaba dramas es la polarización. Hay dos polos, dos opiniones diferentes, dos posturas diferentes, y esos polos luchan por conquistar el territorio, ¿no? Es realmente curioso. Es decir, claro, curioso visto desde fuera, desde dentro, y dice, pues es lo normal, ¿no? Tiene que haber un ganador. En política se habla de la oposición. Vemos normal que haya un gobierno y la oposición. ¿Por qué tiene que ser oposición? Claro, pues eso, igual que Newton dice, si algo se mueve es que tiene que haber una fuerza que lo propulsa. Pues no, no tiene por qué haber una fuerza. Puede ser el propio espacio-tiempo que se deforma y provoca el movimiento. Claro, es un cambio brutal de mirada. Pues para desdramatizar la vida tenemos que conseguir ese mismo cambio brutal de mirada. Exactamente el mismo. Postular unas teorías de cómo dramatizamos la vida y cambiar nuestra perspectiva. Entonces, fijaos, en el caso de un enfrentamiento suele haber los dos polos y se suelen enfrentar. En política está clarísimamente, derecha, izquierda, en fin, etcétera, ¿no? Pues el principio de transformación, que ahora explicaremos con unos cuantos ejemplos, el principio de transformación lo que pretende es transformar nuestra forma de pensar de forma y manera que esos polos, en vez de enfrentarse, en vez de considerarse solamente como opuestos que se tienen que disputar un territorio, se muestren como complementarios. Para un físico de la física moderna, esto es lo más normal del mundo. Existe en física lo que se llama la dualidad onda-corpúsculo, que en los exámenes de selectividad de mis alumnos de bachillerato les entraba. O sea, no es que sea una cosa que sea una cosa dificilísima de entender. Es fácil de entender, pero es sorprendente de asimilar. O sea, es muy difícil de asimilar porque rompe paradigma. La dualidad onda-corpúsculo nos viene a decir que la luz se comporta a veces como una onda y a veces como un corpúsculo, como una partícula. Para el físico esto son ideas contradictorias. Para la física clásica es inaceptable. O una cosa es una partícula, es una onda. Porque una onda se propaga indefinidamente en el espacio y la partícula está concentrada en un punto, podríamos decir. Son absolutamente incompatibles. Si es partícula no puede ser ondas. Bien, pues la física cuántica, este ordenador desde el que me estás mirando, están basados en la idea de que la luz se comporta a la vez como ondas y como partículas. Es decir, dos polos opuestos, onda y partícula, son opuestos según la física clásica. Bien, pues resulta que según la física moderna,
se convierten en complementarios. Para entender todo lo que hace la luz, tengo que sumar las dos perspectivas. Se complementan la partícula y la onda. Claro, bueno, y si esto lo llevo a la vida cotidiana, ahí viene el miedo de mi profesor de física. Ostras, ¿qué va a pasar? Esto me cambia mi perspectiva de la vida. Claro, y entonces yo me di cuenta, si quiero desdramatizar la vida, y los dramas casi todos empiezan por la polarización y tomas de posturas que se enfrentan, ¿por qué no actuamos como en física? Como en la dualidad onda-partícula. En realidad lo que hace es romper la dualidad. Se dice dualidad onda-partícula, pero en realidad la rompe. Es decir, ya no hay esta o lo otro, son las dos cosas que se complementan. Entonces, el principio de transformación significa llevar esta intuición que yo adquirí a través de la dualidad onda-partícula de la física, llevarlo a cómo formamos dramas cuando nos polarizamos. Nos polarizamos en posturas diferentes, en clanes que defienden cosas opuestas, ¿no? ¿Y si son complementarias? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa si son complementarias? ¿O qué pasa si salimos del eje polar? El polo positivo, el negativo y el neutro en medio. ¿Qué pasa si con nuestra creatividad transformamos la situación de forma y manera que no tenemos ni siquiera que pensar en polos? El principio de transformación nos permite estas dos posibilidades. Ver los polos como complementarios, si no lo logramos, nos queda la posibilidad de salir de ese eje polar y en vez de trabajar con un eje X, definir un nuevo eje Y, trabajar en el plano. Es decir, esta situación no tenemos por qué verla como formada por dos polos. Ya no hace falta ni siquiera que se complementen, podemos dejar de verlos como polos y atacar la situación de una forma muy diferente. Sí, esto que os digo os parecerá una locura, pero es que la física cuántica es una locura, por eso mi profesor no quería comprenderla en su profundidad. Yo cogí el reto y de ahí nació Educar Empoderando, esa mirada educativa de crecimiento personal y de conciencia social. Y el principio de transformación, inspirado en la dualidad onda-partícula, es lo que ahora os voy a explicar con unos cuantos ejemplos. Como primer paso a esos ejemplos de cómo aplicar el principio de transformación, vamos primero a definirlo con palabras, ¿no? Podríamos decirlo así: no me adhiero, no me opongo, yo transformo. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos en el eje polar que crea conflictos, ¿no? Un polo positivo y un polo negativo. Entonces, yo me puedo adherir a un polo y en consecuencia voy en contra del otro. Pues el principio está diciendo, no me adhiero, no tomo posición por uno, pero tampoco me opongo al otro. Ni me adhiero a uno, ni me opongo a otro. Muchas veces, simplemente por estar en un clan determinado, político, religioso, etc., ya de entrada estamos en un polo. Pues este principio de transformación sería pensar fuera de la caja habitual, de ese viejo paradigma en dualidad, de enfrentar las cosas, y decir, pues oye, ni me adhiero ni me opongo. Entonces, ¿qué hago? Yo transformo. Ese yo es importante. Yo transformo a través de mi propia creatividad, a través de Educar Empoderando daremos algunos consejos, pero no recetas, porque tiene que ser tu propia creatividad la que vaya más allá de oponerse, ¿no?, o adherirse. Hay una tercera postura que es quedarse en medio, pero es combinación lineal de las otras, ¿no? No es nada nuevo, sigue en el mismo eje polar. Bien, por lo tanto, la creatividad es fundamental. Ante esta postura polar que va a crear un pequeño drama, nosotros vamos a proponer hacer lo siguiente. Vamos a tomar dos estrategias. La primera estrategia es intentar que sean complementarios, como hemos dicho antes, ¿no? Como la dualidad onda-partícula, ¿no? Es posible que los dos convivan sin disputarse el territorio y se necesitan y se complementan como una pareja. Perfecto. Esa sería la primera perspectiva. Pero ¿qué pasa si no logro o no sé verlo como complementarios? Entonces hay una segunda estrategia del principio de transformación. Y es salir del eje polar creando un nuevo campo, un nuevo eje Y, ¿no?, como el eje X y el eje Y, salir del campo polar y pensar el conflicto o el problema más allá de que existan dos polos. Así tenemos dos estrategias, que sean complementarios o crear un territorio nuevo del pensamiento y de sentimiento donde deje de pensar y sentir en función solamente de dos polos. Bien, vamos a la primera estrategia, ¿no?, que sean complementarios. Dos ejemplos.
va a ser un ejemplo relacionado con la medicina y otro relacionado con la política, pero en sentido amplio de la palabra, ¿no? Bien, por en medicinas. Existen una medicina en Occidente, una medicina occidental, oficial, ¿no? Y luego las denominadas medicinas alternativas. ¿eh? Algunos hablan ya de complementarias, ¿no? Ya yendo en el sentido que nosotros queremos. Bien, la medicina occidental, algunos dicen que es la medicina científica. ¿Vale? Lo que quieren decir es que han seguido el método científico, pero la ciencia es más que el método científico. Porque si la ciencia solo fuese el método científico, ni el Ayurveda ni la medicina china hubiesen podido desarrollarse durante siglos. Por lo tanto, tenemos que tener una mente abierta. Decir, bueno, es que esto no cumple el método científico, ¿vale? Pero nosotros podemos ir a la medicina china, a la Ayurveda, y aprender perspectivas de esas medicinas que no están en la nuestra. Desde esas perspectivas, nosotros podemos desarrollar teorías y luego ver si esas teorías funcionan o no a través de nuestro método científico. No es incompatible, ¿lo veis? Por lo tanto, las medicinas no tienen por qué disputarse el terreno, pero hay que hacerlo bien. Es decir, esas medicinas milenarias, la China y el Ayurveda, pongo estos ejemplos porque han sido avaladas durante siglos, ¿no? Su eficacia y también sus limitaciones. Claro, si empezamos a ver que la perspectiva, como pasaba con Newton, es decir, es que Newton solo veía la gravedad como fuerzas, no podía imaginarse que fuese la deformación del espacio y tiempo. Pues entonces nuestra medicina, con todos sus avances, la medicina oficial, pues con todo el método científico, con todo su poder económico, hay perspectivas que no tiene. Y por lo tanto seguirá pensando como Newton, ¿no? Podríamos decir, dentro del mecanicismo. Entonces es importante que aprendamos de las perspectivas de esas otras medicinas y luego intentemos científicamente aplicar el método científico. Si hay algo que cambiar en el método científico, todo evoluciona. También podemos hacer evolucionar nuestro método científico. Así que en el caso de las medicinas está muy claro porque ya está muy avanzado. Ojalá en las facultades de medicinas oficiales en Occidente se viesen las medicinas alternativas como complementarias y no como algo que les disputa el terreno. Pero, insisto, muy importante, cuando digo complementarias hay que pensar que nos aportan nuevas perspectivas, no decir que una sigue el método científico y la otra no. Cambiar la perspectiva es el primer paso para formular hipótesis y luego la teoría. Einstein lo que hizo es cambiar la perspectiva, formular hipótesis, luego la teoría, y luego esa teoría se avaló con la experiencia, porque la física es una ciencia experimental. Lo mismo la medicina, hay que seguir ese proceso. Cojo la perspectiva, no enfrento si esta es auténtica y la otra no lo es. Lo que hace crecer a la ciencia, lo que hace cambiar de paradigmas, es sumar nuevas perspectivas, no luchar una perspectiva contra la otra. Bueno, y queda el segundo ejemplo de convertir en complementarios los polos, sería en política el concepto de derecha e izquierda. En Educar Empoderando, estos conceptos los consideramos más allá de lo político. Porque para poder sumar perspectivas es necesario llevarlas como las fracciones, ¿no? Simplificar una fracción para poderla sumar con otra, para que pueda operarse. Entonces, en Educar Empoderando, la perspectiva de izquierda a derecha las hemos llevado a lo que creemos es su esencia. Entonces, esa esencia la hemos definido a través de dos ejes, para entendernos, ¿no? Un eje de derecha a izquierda, ¿no? En que la izquierda representaría el bien social, el bien de todos, y eso la izquierda. Y la derecha representaría el bien individual. O sea, buscar el bien individual no es un acto de egoísmo como la izquierda pretende, no. Es que para que haya felicidad tiene que ser compatible el bien individual con el bien social. No puede ser que en el comunismo estalinista, etcétera, pues la persona desaparecía. O sea, el bien individual desaparecía. De ahí el odio al comunismo, ¿no? No. Puede ser complementario este eje entre izquierda y derecha, el bien social, el bien común y el bien individual tienen que estar en armonía y complementarse, sumar sus perspectivas, colaborar. Y luego hay un segundo eje, derecha-izquierda, que la derecha representaría la parte de conservar lo que hay y la izquierda innovar, ¿no? Bien, uno de izquierda podría pensar, siempre mejor es innovar, no, hombre, no, porque no todas las personas siguen al mismo ritmo. Y no siempre lo que tú crees que es innovación se mostrará luego como innovación. Puedes estar equivocado. Muchas cosas se ven como progreso y no, el tiempo dirá que no está el progreso.
o no están bien definidas como progreso. Entonces, en este eje diferencia entre izquierda y derecha, este eje polar, son dos ejes polares entre derecha e izquierda, pues una representaría el avance y el otra el conservar. Pues se llaman conservadores a la derecha muchas veces. Bien, pues en Educar Empoderando no creemos en la revolución, que es lo que ha enfrentado izquierda y derecha, ¿no? Creemos en la evolución. Y en la evolución no puede sobrar nadie. Por lo tanto, cuando tú quieres innovar, tienes que tener en cuenta que hay personas que esa innovación no la van a entender o que necesitan un proceso y un tiempo para entenderla, suponiendo que esa sea una auténtica innovación. Es parecido a andar. Cuando nosotros andamos, si queremos mantener el equilibrio, tenemos que mantenernos en pie con una pierna, mantener la estabilidad con una pierna en el suelo y la otra la elevamos. Bueno, pues la izquierda representaría esa pierna que elevamos y la derecha esa pierna que mantenemos ahí para no perder el equilibrio. Entonces, si izquierda y derecha se complementan, podemos andar en una auténtica evolución. Son complementarias, dualidad onda-partícula. Consideramos a la vez, fijaos, el diálogo entre derecha e izquierda, no considerándose opuestos, sino complementarios, permitirían que el bien social fuese compatible con el bien individual y permitiría que el progreso fuese compatible con conservar lo que hay que conservar de momento, porque si no, nos hundimos, nos caemos y no hay auténtico progreso. A por la segunda estrategia de cómo aplicar el principio de transformación. No me adhiero, no me opongo, yo transformo. Esta segunda estrategia consiste en renunciar a que sean complementarios y crear un nuevo territorio de juego, que no está en nuestro paradigma, no está en nuestra educación. Ahí es donde entra Educar Empoderando, ampliar el espacio de nuestra educación con ese nuevo paradigma que trasciende la dramatización de la vida, ¿no? Bien, vamos a poner 3 ejemplos. Vamos por el primero, de crear ese espacio diferente, ¿no? Por ejemplo, nos insultan, ¿no? En el crecimiento personal hay libros que explican que no hay que coger el insulto, ¿no? Pero resulta que sí lo coges a nivel inconsciente, ¿no? ¿Qué pasa si nos insultan gravemente? Me adhiero a ese juego del insulto y contesto con otro insulto. Eso sería me adhiero. Me opongo. No cojo el insulto, como dicen los libros y los talleres de crecimiento personal, y ya está. Yo tengo una superioridad porque, claro, a fin de cuentas yo no me rebajo a eso. Bien, la mayoría de las veces lo que hacemos es reprimir nuestras ganas. Es decir, no contestamos al otro, pero por dentro somos un volcán. Es decir, seguro que si lo habéis intentado, lo habéis experimentado. Entonces creamos un resentimiento y se la devolvemos al otro, no cuando nos está insultando. En otra ocasión se la devolvemos y el otro queda desconcertado porque hemos creado un resentimiento al no entrar en el juego del insulto, al no contestarle con otro insulto. Por lo tanto, ni me adhiero al insulto, entro en el juego, ni me opongo reprimiendo el insultar yo a mi vez, sino que creo un nuevo espacio en el que poder pensar y sentir. Vamos a poner un ejemplo. No damos recetas, ¿eh? Tenéis que hacerlo con vuestra propia creatividad. Yo os pongo un ejemplo que yo he hecho, ¿no? De cómo crear ese espacio en el caso del insulto. Imaginaos que el insulto es grave y, por ejemplo, te llaman hijo de perra o hijo de puta, ¿no? Hijo de puta, ¿no? Hijo de puta. Entonces creas un nuevo espacio, ni me adhiero ni me opongo. Y entonces creas un relato nuevo que saca al otro del eje polar. Y cuando te llaman hijo de puta, tú dices, te quedas serio mirando. ¿Cómo? ¿Has averiguado el oficio de mi madre? Pues mira que lo llevábamos en secreto en la familia, ¿eh? No sé cómo te has enterado. ¿Te has enterado también del problema que tiene con las drogas? Y así vamos sumando cosas absolutamente increíbles sobre nuestra madre. Nuestra madre está a salvo, porque nosotros estamos en un campo de territorio. Precisamente con esto demostramos que no tienen poder de insultarnos a través de nuestra madre. Nos inventamos una nueva madre que desarma, destruye totalmente lo de hijo de puta. Sí, mi madre es puta, mi madre es prostituta y además tiene todo esto. Oye, ¿qué pasa? Y vas y lo disfrutas, vas sumando cosas y vas viendo la perplejidad en el otro y cómo tú dominas la situación. Porque el insulto, ¿cómo funciona? ¿Por qué un niño empieza a insultar? Porque ve que el insulto tiene poder. Claro, si tú devuelves el insulto, entra en confrontación los dos poderes, a ver quién insulta mejor, ¿no? Si no reprimes, pues entonces hay guerra interior. Pero ¿qué pasa si decides divertirte? Es asombroso. En mi último libro, Jacobo y el viejo indomable, hay varios ejemplos de cómo transformar el insulto en algo divertido. También hay un ejemplo de una compañera, la de filosofía, que me explicó una anécdota de su hermano. Su hermano es guardia urbano
y entonces en una ocasión dice que tenía que poner una multa por mal aparcamiento, y entonces la persona está presente cuando le pone la multa y se enfada mucho con él. Y entonces le viene a decir que ha sido un momento, las excusas de siempre, que no tiene por qué multarle, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya en su enfado llega a decirle, es que además que sepa que con lo que pagamos de impuesto le pagamos su sueldo a usted. Por lo tanto, usted tiene que tenerme respeto a mí, ¿no? Que soy quien le pago el sueldo. Entonces, el hermano de mi compañera le responde en ese, crea un nuevo espacio, inconscientemente, ¿no? Pero está aplicando el principio de transformación, y le mira fijamente y le dice, hombre, o sea que usted es el responsable de mi sueldo. ¿Cuántas ganas tenía de encontrarme con usted? Porque mire, es que no llego a final de mes. ¿Podemos hablar de un aumento? Claro, la otra persona quedó absolutamente superada por este relato que sale del eje polar. Y se dio cuenta que el guardia urbano también tiene sus problemas. ¡Genial! ¡Genial! Empezad a practicar el principio de transformación con el insulto. En clase yo lo empleaba, enfadaba a mis alumnos más de lo corriente y luego aplicaba el principio de transformación. Y que ellos vean que tú dominas la situación. No la domina el insulto ni el otro. No, la dominas tú, creando un nuevo relato, saliendo del eje polar. Principio de transformación. No me adhiero, no me opongo. Yo transformo. Y en este caso renuncio a complementar. Creo un nuevo territorio. ¡Fantástico! Tenéis que prepararos bien, porque esto no sale a la primera, ¿eh? Pero podéis disfrutar de la vida como nunca lo habéis hecho. Bien, más ejemplos de cómo aplicar esto creando un nuevo territorio. Por ejemplo, esas llamadas telefónicas que nos quieren vender algo. Y además a las horas más introspectivas que estás comiendo, ya va a vender algo, te dicen que no te van a vender algo, pero te van a vender algo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué aprendí yo a hacer? Ahí tienes dos actitudes. Te opones diciendo, oiga, no hay derecho, ya está bien que ustedes me llamen a casa, te enfadas, te opones a la acción de que te quiere vender, pero claro, te olvidas de que el vendedor no tiene la culpa, se está ganando la vida. Bien, o te adhieres, aguantas estoicamente el discurso, ¿no? Se te va enfriando la comida, ¿no? Aguantas estoicamente por respeto o por falta de ímpetu a aquello. ¿No? Pues la propuesta, ni me adhiero ni me opongo. Yo transformo, creo un nuevo relato, un nuevo espacio fuera del eje polar, ¿no? Podríamos decir. Entonces yo lo que hacía, es un ejemplo, no es una receta, es con vuestra propia creatividad. Yo decía, yo me ponía en lugar del otro, sentía al otro, o sea, no se trata de mofarse de él, al revés, todo lo contrario, ponerme en lugar del otro y entonces le decía, bueno, comprendo que tú estás en este trabajo, bueno, le decía, no te voy a comprar nada, pero no te voy a comprar nada no solamente porque no desee comprar nada, sino porque quiero ponerme en tu lugar. Hay que estudiar bien cómo decirlo, disfrutarlo, ¿no? Prepararlo, ¿no? Para la próxima llamada. Me quiero poner en tu lugar, sé que te pagan muy poco, probablemente yo iba adquiriendo experiencia de cómo se trabajaba. A veces se trabajaban en grupo y había un jefe vigilando, otras veces te llaman desde su propia casa, hay toda una parafernalia para la venta. Y entonces yo le decía, pues comprendo lo que tú pasas, tú te mereces un trabajo mejor, y no este trabajo, que tú tienes que hacer algo que no deseas, molestar a las personas, seguro que tú no deseas, y te debe ser muy difícil, tus primeras llamadas tienen que haber sido muy difíciles, tienes que haber aguantado mucho a las personas enfadadas, ¿no? Podríamos decir, me pongo en tu lugar, tú mereces un trabajo mejor, y hacía como una clase de crecimiento personal. Decía, bueno, es que tú primero tienes que soñar que tú puedes tener un trabajo mejor. Y entonces, ya si solamente me colgaron una vez, lo he hecho decena de veces. Entonces empezaban a interesar, claro, porque yo les vendía un producto mucho más interesante que el que ellos me querían vender. Es el principio de transformación, transformo la situación, ¿no? Y entonces le decía, hombre, tienes que volver a soñar. Dice, es que lo veo imposible, está muy difícil el empleo. No, tienes que primero soñar qué quieres ser, ¿no? ¿Qué otro tipo de empleo puedes encontrar que esté más a tu medida, a tus dones, que disfrutes más? Es que no tengo tiempo. Dice, no, tú coges el metro, el autobús, los medios de transporte, el coche, lo que sea. En esos tiempos muertos o cuando estás planchando en casa, hay una serie de tiempos muertos, dedícalos a soñar, a contemplarte como una persona que merece algo más y que puede lograrlo. Ese es el primer paso para lograrlo, ¿no? Bueno, y le empezaba a hablar incluso cuando en ciertas ocasiones de la mirada de Educar Empoderando, que había escrito libros sobre esto, y muchas veces me pedían el nombre de los libros y terminaban comprándome el libro. El principio de transformación. Y
yo lo había recibido de corazón, ¿eh? No se trata que yo me convierta solamente en un vendedor que lucha con el... No, yo había hecho de corazón, pero llegaba incluso a las personas a interesarse por mi formación y por mis libros. Lo que era una molestia se ha convertido en algo a disfrutar. Bueno, más, el último ejemplo, ¿no? A los niños, ¿no? Y adolescentes, móvil sí, móvil no, me adhiero, me opongo, hago un pacto intermedio, tantas horas o tantos minutos al día, ¿no? ¿Qué pasa si creo un nuevo campo? ¿Qué pasa si dejo de ver el móvil como un obstáculo que hay que eh, restringir, etcétera, etcétera? Bien, démosle una nueva función al móvil. Como padres, por ejemplo, podemos pensar, es que el móvil no tiene por qué ser malo, puede ser muy interesante para que el niño adquiera cultura. Esto que voy a decir servirá para las personas, los padres que tienen un cierto nivel cultural. Si estáis escuchando este vídeo, muy probablemente lo tenéis. Y entonces, pues, decirle al chico o al niño, bueno, evidentemente, en determinadas edades que no se contempla, ¿no? A partir de un cierto raciocinio, decirles, pues mira, si nos muestras que empleas el móvil para adquirir cultura, podrás emplearlo en función del tiempo que hayas dedicado a adquirir cultura y conocimiento. Entonces es como ponerle unos deberes, amplías el territorio. Ya no es te dejo el móvil o no te lo dejo, o un pacto intermedio, sino que amplío el territorio. Ahora, oye, ¿por qué el móvil tiene que ser un obstáculo? ¿Qué cosas quiero que aprenda mi niño que en el colegio no se le enseñan? Entonces, claro, los padres tendrán que prepararse un poco por su cuenta y decir, bueno, queremos que sepas sobre este tema o que respondas a estas preguntas buscándolo. Y a la hora de la cena, si no todos los días, pues X días a la semana, nos vas a explicar lo que has encontrado. Y entonces, haciendo preguntas, nosotros sabemos si tú has dedicado ese tiempo pues, a conocimiento o crecimiento personal incluso, ¿no? Del chico. Y entonces, en función de que lo haya dedicado o no, le permites estar más tiempo o no con el móvil y en sus redes sociales. Es decir, la dualidad, el eje polar, esto sí o esto no, lo mismo o lo contrario, crea conflictos porque, primero, no se ven como complementarios o porque el espacio lo han reducido a una dimensión. El principio de transformación permite o bien verlos como complementarios o bien ampliar el espacio. Dos trenes no chocan si van por vías paralelas. Dos trenes chocan si van en sentido contrario, claro, y por la misma vía. El principio de transformación, al crear una nueva dimensión, permite que los trenes no tengan por qué chocar. Simple, sencillo, fácil, como todo lo que explicamos en Educar Empoderando. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí, este largo vídeo, y te invito a que pienses en el principio de transformación. No me adhiero, no me pongo, yo transformo con mi propia creatividad para hacer complementarios los polos o para crear un nuevo territorio, un relato nuevo, como ese guardia urbano que ponía la multa a un conductor poco educado, ¿no? Al final, fijaos, no solamente con el principio de transformación evitáis el drama, sino que lo podéis convertir en algo fructífero, algo a disfrutar y algo con lo que poder crecer también. Y sobre todo, eliminéis dramas repetitivos que os están robando el tiempo de vuestra propia vida. Gracias y hasta el próximo encuentro.